Estamos en esta clase culminando el principio número 11 de los principios, los fundamentos de la fe del Maimónides, que habla de la recompensa y la sanción del libre albedrío. Y acá conviene explicar algo muy bien. Después que explicamos este sistema de pacto legal, de normativa legal y de pacto que Dios tiene con el ser humano, de observar sus preceptos y de evitar sus transgresiones, lo que Dios pactó con el ser humano, y su consecuente libertad total y responsabilidad total, hay otro aspecto agregado a esto, que Dios no es solamente un juez que está escudriñando la acción del ser humano, sino también un Padre benevolente. Y sobre eso nos vamos a concentrar, sobre el Padre benevolente que es Dios, que como Dios quiere la teshuvá, el arrepentimiento de cada uno, y busca eso en cada ser humano. Lo que no quiere es que el ser humano esté sucio con las transgresiones, como dice el Salmo 104, que se acaben las transgresiones, no los transgresores. Y todos los versículos de los profetas hablan, ¿acaso Dios quiere Dios quiere la muerte del pecador? No quiere la muerte del pecador, quiere que cese su transgresión. Y en eso se expresa el amor de Dios. El amor de Dios es justamente como un padre a su hijo, que un padre que lo ama tanto que no soporta que su hijo esté sucio, lo obliga a bañarse, lo obliga a limpiarse. No es un padre que dice te quiero sucio, no, tanto te amo que te quiero limpio. Por lo tanto, vamos a leer esto en el Maimónides, que dice lo siguiente. Sobre el tema previo a los virtuosos y profetas que piden en sus plegarias a Hashem, ahora vamos a ver al respecto. Estamos leyendo Maimónides, Leyes de la Teshuvá del Arrepentimiento, capítulo 6, del primer tomo, el libro del conocimiento. Que los virtuosos, como David, como el rey David, pedía que Dios los ayude en la senda de la verdad, como expuso bien David en el Salmo 27, enséñame Hashem tu camino. Es decir, que mis transgresiones no me impidan el camino de la verdad, a través de la cual conoceré tu senda y la unicidad de tu nombre. Es decir, David decía, si incluso tengo transgresiones y pecados, mostrame tu camino, ya me voy a corregir. De igual forma, cuando dice el versículo que el Espíritu de gracia me sustente, en los Salmos 51, es decir, deja a mi espíritu hacer tu voluntad, y que mis transgresiones no me impidan la teshuvá, sino que esté en mis manos la libertad de hacerlo, hasta que retorne y entienda y conozca la senda de la verdad. Y lo mismo se aplica con todos los versículos similares. Como una persona que está implorando a Dios, decir, yo sé que tengo transgresiones y voy a trabajar lo máximo para corregirla. Mientras tanto, déjame acercarme a ti, hasta tanto corrija mis transgresiones que estoy trabajando para eso. Esa es la actitud correcta y la actitud de un monoteísta responsable. Por eso, los sabios dicen, aquel que viene a purificarse, se le abre la puerta. Es decir, que hay que facilitar el camino de la teshuvá, del arrepentimiento y de la corrección y la enmienda previa. Por eso Dios mismo ayuda a esto. ¿Qué significa lo que dijo David? Bondadoso y recto es Hashem. Por eso muestra a los transgresiones el camino hacia el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir que Dios le guía a los seres humanos hacia el arrepentimiento? Dios guía a los humildes con justicia y enseña el sendero al humilde, como dice el Salmo 25. El significado es que le envía profetas para informarles de los caminos de Hashem e inducirlos al retorno. O sea, Dios manda personas guiadas para decirle vayan por acá, no vayan por allá, esto es un error. Manda textos y envía videos y envía contenidos y envía todo tipo de circunstancias. Cuando la persona sigue en su estadio de transgresión, lamentablemente tiene que sufrir padecimientos que Dios se los envía para que la persona retorne, igual que un padre que envía a bañar a su hijo porque lo ve muy sucio después de haber jugado al fútbol, por ejemplo. Entonces el padre le dice, por favor, limpiate, por favor, higienizate, por favor, cambiate la ropa. Y el chico no, 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 sigue sucio. Y sigue sucio por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por mediodía, por un día. Entonces el padre le dice, si no te bañás, no vas a comer. Si no te bañás, no vas a tener el postre. Si no te bañás, te voy a sacar el internet. Y así, lamentablemente, hasta que el chico no se bañe, el padre le va a sancionar. Dios también así. Pero con una voluntad que el chico se limpie. Además,
que Dios les da la capacidad y la voluntad de estudiar y entender. Todos los que siguen las sendas de sabiduría y justicia les desearán y las perseguirán, pues así es la naturaleza humana. Esto es lo que dijeron los sabios en el Talmud. A quien viene a purificarse lo ayudan, es decir, descubrirá que es asistido en esto. Parte de la asistencia es permitirse comprender el sistema espiritual de Dios en el pacto de Noágida, el pacto del arco iris, en la Torá del monoteísmo. Cuando una persona comprende, y para comprender no alcanza con leer un texto, una parasha de la semana solamente, para comprender hace falta estudiar en forma ordenada y metodológica. Una persona, después de mucho tiempo y meses que empieza a estudiar en forma ordenada, concatenada, prolija y coherente, con un rabino que lo va guiando, recién ahí empieza a comprender, empieza a asimilar. Como se dice, le empieza a caer la ficha, a tomar conciencia. Y eso mismo lo ayuda en su camino de Teshuvá, porque ahí comprende. Continuamos con el estudio del Maimónides, terminando el principio número 11 de Maimónides sobre recompensa y sanción, y estamos viendo la misericordia y la benevolencia de Dios al aceptar la teshuvá, el arrepentimiento del transgresor. Y dice así: no has de decir que la teshuvá es solo por las transgresiones más gruesas y más explícitas que implican una acción, como por ejemplo las relaciones íntimas prohibidas, el asalto y el hurto. Más bien, tal como el hombre debe arrepentirse de esas acciones, también debe indagar los rasgos de carácter negativos que posee en su interior y arrepentirse de ellos y corregirlos. La ira, el odio, la envidia, la competencia, la frivolidad, la persecución del dinero y honores. Hay que volver en Teshuvá, hay que arrepentirse por todo esto. Estas faltas son peores que las que implican una acción, pues una vez que el hombre está inmerso en ellas, es difícil apartarse y requiere mucho trabajo interior, como dice el profeta Isaías, que el perverso abandone su camino y el hombre inicuo sus pensamientos negativos. Por otro lado, la teshuvá del arrepentido, de la persona que hace teshuvá, de aquel que vuelve a la buena senda, a la senda correcta, es muy elevada y muy agraciada y cobijada por Dios. Que el Baal Teshuvá, que el arrepentido, que la persona que vuelve al camino de Dios, no piense que está lejos del nivel de los virtuosos debido a las transgresiones y faltas que cometió. Esto no es así, dice el Maimónides. Por el contrario, es tan amado y grato ante el Creador como si nunca hubiera cometido ninguna transgresión. Es más, tendrá una recompensa, pues él probó el sabor del pecado, se apartó de él y conquistó su mal instinto. Dijeron los sabios: al nivel espiritual que se encuentra una persona que hace teshuvá, ni siquiera los más virtuosos pueden llegar. Dios lo abraza como un padre abraza a un hijo que se bañó después de haber estado sucio. Es decir, estar en un nivel más elevado que quienes nunca transgredieron, aquel que se arrepintió, pues han luchado por conquistar sus instintos más que ellos. La totalidad de los profetas instruyeron a los israelitas y a los noágidas a volver en Teshuvá. Por ejemplo, Yoná, el profeta Jonás. Grande es la Teshuvá, pues aproxima al hombre a la presencia divina, como expone el profeta Osea: retorna a Israel hacia Hashem tu Dios. Y también han retornado a mí, dijo Hashem en Amós. Si retornas a Israel, dijo Hashem, retornas a mí en profeta Jeremías, es decir, vuelves en Teshuvá, arrepiéntete cediendo y abandonando los caminos perversos y te apegarás a mí. La Teshuvá acerca a los que están alejados. Hasta ayer era odiado ante Hashem, repugnante, alejado y una abominación, la persona transgresora. Y hoy, en cambio, después de haber vuelto en Teshuvá, es amado, grato, cercano y amigo. Y hallamos que con la misma transgresión y expresión que Hashem aleja a los transgresores, acerca a los que retornan, ya sea uno o muchos. O sea, enseguida Dios acepta la Teshuvá. Qué elevada es la Teshuvá. Aquel individuo estaba separado de Dios, como dice el versículo en Isaías 59, sus faltas han trazado una separación entre ustedes y Dios. Clamaba a la persona sin que se le respondiera. Dios aborrecía sus plegarias. Como dice Isaías 1, aunque hagas muchas plegarias no escucho. Sin embargo,
Ahora que hizo Teshuvá y abandonó el pecado, está pegado a la presencia divina, como dice Deuteronomio 4, hoy está pegado a la presencia divina, como expone ustedes que se apegaron a Hashem. Es por eso que a partir de que hace Teshuvá, los restos le son aceptados, como dice Isaías 65, y será antes que me llames, te responderé. Una persona así cumple preceptos y son recibidos con satisfacción y beneplácito y alegría por Dios, porque Hashem ha deseado tus acciones en Coelet 6, 9, 9, 7. Como dice bien claro el profeta Malaquí, serán placenteras para Hashem las ofrendas de Yehudá y de Yerushalayim, como en los días de antaño y pasados. Y para terminar, algo muy importante que es lo siguiente. ¿Cómo se comporta una persona que hizo Teshuvá, que volvió a la buena senda, un monoteísta práctico? ¿Y cómo hay que comportarse con él? La senda de los Balei Teshuvá, de aquellos arrepentidos, de aquellos que no ágidas practicantes, neomontaístas, es ser sumamente modestos y humildes. No se dejan impactar por los insultos que puedan recibir por parte de los paganos, porque saben que delante de Dios están limpios. Por lo tanto, es una grave transgresión decirle a una persona que hizo Teshuvá, recuerda tus acciones pasadas, o mencionarlas en su presencia para avergonzarlo, o mencionar cosas o cuestiones similares para recordarle lo que hizo. Esto es muy importante. Mucha gente piensa que, bueno, contando él cómo sufría en los círculos paganos y iglesia y todo eso, va a hacer un testimonio y con eso va a hacer que otra gente retorne. Es un error. La persona no puede recordar su pasado diciendo yo y humillarse, eso no puede ser, porque primero de todo es una autohumillación que la Torah prohíbe para cualquier ser humano en cualquier circunstancia. Pero aparte, estaría indicando que Dios no borró la transgresión, porque si ya decimos que la Teshuvá borra todo, o sea, la Teshuvá limpia, bueno, puede decir que está sucia, porque eso quiere decir que Dios no limpia. Dios limpia todo y ya está. Por lo tanto, ninguna persona puede recordar a la otra. Acordate cuando estabas en la iglesia ahí arrodillándote. Eso no se puede decir como forma de burla. Sí, un maestro le puede decir, mira, toma conciencia que tu conducta cuando estabas en la idolatría era A y ahora es B, pero siempre en privado. Y tampoco en forma de humillación. Eso no existe. En ningún concepto natural es algo así. Pero no hay que decirle a la persona lo que fuiste en el pasado. Ya está, la teshuvá borra para todos. Y como borra para todas las transgresiones, no se puede recordar el pasado. Esto está prohibido y es una advertencia con lo que se encuentra dentro de la prohibición de la Torá que dice, el hombre no debe oprimir a su prójimo, teme lo que pues soy Hashem. Por eso que esto está en Levítico 25, no humillen. No crean que nadie percibirá las del lealtad. Yo soy Hashem que conoce sus intenciones. Por lo tanto, no hay que oprimir, hostigar a la gente diciendo en tu pasado era A por B. Dios borra todo el pasado con la Teshuvá y una persona es nueva y es como que tuviera otro nombre absolutamente, alegóricamente. Es como otra identidad. Cuando una persona se acerca a Dios, es como absolutamente está purificado, Dios no le recuerda nada. Si Dios no le recuerda ninguna transgresión del pasado, ¿quién es uno para recordarle a la persona? Dios mismo asegura en la Torá que no le recuerda nada del pasado. Por eso es un Baal Teshuvá, un retornante, y con esto culminamos el principio número 11 que dice, yo tengo la convicción certera de que Dios recompensa a los transgresores y premia y a los que obedecen su ley.